Y ahí estamos. Entonces los ejercicios de hoy que vamos a ver están en en el taller 3. Vamos a comenzar a elegir alguno de ellos. Entonces uno muy típico, vamos a elegir el número 2 para comenzar esta clase de ejercicio. Dice, usando la regla de la cadena, probar que la función satisface la ecuación dada. 2.1. Número, entonces, no, 2.1, ahí está bien. Y la función que da W es una fórmula que contiene x cuadrado menos y cuadrado y también contiene y cuadrado menos x cuadrado. Y eso satisface, independiente de la forma que tenga la fórmula, satisface una ecuación de este tipo. Y de W de x más x de W de y igual 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender el significado de la función. Esta función que nos dan acá, vamos a dar de nuevo, f de x cuadrado menos y cuadrado menos x cuadrado. Bueno, es una función que podemos decir depende, es una función que depende de dos variables, f de algo, otro factor. Entonces, llamemos a este u y a este b. O sea, u es x cuadrado menos y cuadrado y b es y cuadrado menos x cuadrado. Entonces nos vamos a este esquema diciendo que w va a ser ahora una función de u y de b. Y como u es o fue definido como x cuadrado menos y cuadrado y b fue definido como y cuadrado menos x cuadrado, entonces el u depende de x. Si x varía, varía u. Si x y varían, varía u. Y también lo mismo sucede para b. Si x y varían, b también varía. O sea, ambos dependen de x y de y. U depende de x, u depende de y, b depende de x, b depende de y. Entonces, ese cuadro relacional ya tenemos ubicadas todas las variables. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Oh, disculpen la interrupción que a mí me ataca la alergia a la primavera. Entonces, teniendo esto en consideración, bueno, lo que hay que comprobar es esta igualdad. Aquí y es y, x, naturalmente. Lo que tenemos que colocar en esta fórmula va a ser ver que este lado izquierdo es igual a 0. Son los valores de W de x y de W de y. Entonces, ¿qué es lo que es de W de x de acuerdo a este esquema? De W de x es una composición. De alguna manera uno puede esto interpretarlo, leerlo, ¿no?
de W en dx significa ir de W y llegar a X, como una especie de camino, ¿no? Entonces, para llegar a W hay dos posibilidades, pasando por U para llegar a W y pasando por B para llegar a X. Luego, esos dos caminos se colocan acá como velocidades, por decirlo así, ¿ya? De W en DU, de U en DX. Camino para ir de W a X. Otro camino para ir a X, entonces, es pasando por B y sería de W en DB por DB en DX. Así, de esta manera. De W en DU por DU de X. Entonces, más el segundo camino que es pasando por B. De W en DB por DB en DX. Entonces, de esa manera vamos desde W a X. Y también necesitamos de W en DY, o sea, ir de W hacia I. Eso uno puede decir, bueno, lo hago con una velocidad de W en DY. Entonces, ¿cómo llego de W a I? También por dos caminos, pasando por U, pasando por B. Siempre se llega ahí. Esto es como sigue la flecha. Entonces, para llegar ahí, pasando por U sería de W en DU por DU en DI. Es bien sencillo. Parece un juego. Esto es. De W en DU por DU en DI. Y el otro camino se le agrega pasando por B, lo cual sería de W en DB por DB en DI. De W en DB por DB en DI. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos, este recuadro, ¿ya? Es la relación que existe entre las variables x, y y v. Y eso nos permite entonces, acá en este desarrollo que estamos realizando, tener exactamente el valor de du en dx, de b en dx, y luego de u en di por db en di. ¿Cómo se consigue eso? Pues derivándolo. Acá tenemos, por ejemplo, de w en du por la derivada de u de x, la primera que tengo aquí circulada en verde, de u de x. Y lo sacamos acá, de u de x es 2x. 2x. ¿Cierto? Quizás voy a hacer un poco más despacio. Y esta relación la voy a colocar aquí. U es x cuadrado menos y cuadrado. Y el b es y cuadrado menos x cuadrado. Allí, para dejar espacio en el desarrollo, que no quede tan pequeña la escritura. Así entonces, este lo ponemos un poquito más grande, es de w en du por du de x. Pero sabemos que du de x, obtenido de acá, de esta misma forma, du de x es 2x. Ya, más de w en db por db en dx. db en dx. db en dx lo sacamos de la expresión b igual y cuadrado menos x cuadrado. O sea, derivar b con respecto a x. Bueno, la y no depende de x, son independientes, entonces esa derivada es 0. Pero la derivada de b respecto de x es menos 2x. Así. Y a continuación, para esta segunda línea, vamos a tener dw en du. Eso no se conoce porque no tenemos la expresión que las relacione. La dejamos escrita tal cual. Y entonces calculamos de u en di, esa sí que la conocemos porque la podemos sacar de acá, de esta primera relación. Y de u en di es menos 2i. Más entonces que agregar de w
en db por este de b en di que lo obtenemos de acá, de esta segunda ecuación. Entonces, en esta ecuación, si derivamos b con respecto a i, tenemos que derivar i cuadrado menos x cuadrado respecto de i. Respecto de i, la derivada de i cuadrado es 2i, y respecto de i, la derivada de x es 0, porque no son ellas independientes. Ya. Y ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Que tenemos que constatar esta expresión, o sea que i de w en dx más x de w en di tiene que ser igual a 0. Bueno, de w en dx ya lo tenemos acá obtenido, y eso hay que multiplicarlo por i. Tendríamos de w en du por 2xi. Y acá también menos de w en db por menos 2x, y recuerden que estábamos multiplicando por i. Sería menos también 2xi. Ya. Y hay que agregarle esta expresión multiplicada por x, según indica acá la ecuación que tenemos que comprobar. Entonces, de b en di se multiplica por x. Hay que multiplicar por x este resultado, entonces. Y eso sería más de w en du por menos 2xi y más de w en db por 2xi. Ya. Entonces vemos acá que las expresiones se cancelan porque ese sumando se elimina con este y este w en db 2xi se elimina con este otro. Y todo da 0, que es como tiene que dar acá, para que el ejercicio sea válido. Entonces, ese es un caso de aplicación de derivación parcial y regla de la cadena. O sea, independiente de la fórmula que uno tome acá, ¿no? Si queremos elaborar un poco más esto, y decir, si tomamos, disculpe, ¿alguien hizo una observación? ¿Alguien quería participar con algún comentario? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, si tomamos w igual raíz de x cuadrado menos y cuadrado, ya multiplicado por y cuadrado menos x cuadrado, el asunto va a andar bien. Eso va a ser solución de esa ecuación. Porque contiene una relación entre x cuadrado menos y cuadrado e y cuadrado menos x cuadrado. Es solución. Y así cualquiera uno que quiera inventar. Es la W1, W2. Por ejemplo, también x cuadrado menos y cuadrado. Partido por y cuadrado menos x cuadrado. Aquí se demorará más uno en encontrar la fórmula, ¿no? De las derivadas, porque bueno, hay que hacer la derivación de un cociente. Pero si eso se hace, si hacemos W2', por ejemplo, y lo colocamos aquí respecto de x, y acá está W2' respecto a y, premultiplicado por y por x respectivamente, la suma va a ser 0. Lo mismo con esta fórmula, cualquiera que invente, no sé, seno de x cuadrado menos y cuadrado multiplicado por x cuadrado. Ya.
Ese es un tipo de ejercicio bastante común que se encuentra en los libros de cálculo y que entonces ahora espero que tengamos claro el significado que tiene. Ya. Después, algún ejercicio de derivada direccional y de gradiente que son importantes. Están dados acá en el punto 4. Hagamos el 4.1. El 4.1 lo voy a anotar en la pizarra. No les proyecto la lista allí en la pantalla porque ustedes se supone que la tienen. Todo esto está en la plataforma, en el curso correspondiente de cálculo 3. Entonces, hacemos uso de lo que ya tenemos anotado, esta clase de ejercicio. Entonces, miremos 4.1. El ejercicio 4.1 dice, hallar la derivada direccional de esta función. Fxy z, logaritmo natural, ln, logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. En el punto 0, 0, 1, en la dirección dada por un vector que es el 2, 1, 1. No, 2, 0, 0, 1 en la dirección 2, 2, 0. 2, 2, 0. Ya. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sentido general del ejercicio? Bueno, por decirlo así, no voy a hacer específicamente para estos datos, ¿no? Pero en general lo que tenemos que hacer ver es lo siguiente. Aquí tenemos una superficie, lo voy a colocar así, con un gráfico así. Sería un ZFXY, ¿no? Sería la función. Supongamos que se ve así. Entonces, hay un punto, el 0, 0, 1. Supongo que ese es un 1, ¿no? Entonces, ese es el punto 0, 0, 1. Pero aquí en realidad no es muy conveniente, no es muy conveniente hacer dibujo, ¿no? Porque esto hay 4 dimensiones, tenemos x y z y aquí, entonces una variable que depende de x y z sería una variable, por ejemplo, w, habrían 4 variables. Pero en general se puede explicar así, si uno tiene, en el caso genérico, z función de xy, que sería una superficie propiamente tal, entonces uno se da una dirección acá, y en esta dirección, aquí, en esa dirección, piensa en un plano,
y que esto, llega un poquito más atrás, hasta allí. Ese plano corta la superficie en una curva, supongamos esa, ¿ya? Y hay un punto, eso da una dirección, y hay un punto entonces donde se quiere calcular la derivada direccional, podría ser ese punto. Entonces, esto da una dirección, habría que acá tener algo que se parezca así como una especie de curva que sea, entre comillas, paralela a esa, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso indica una dirección, y aquí hay una recta tangente, porque es una curva sobre la superficie. Esa curva tiene una recta tangente, y esa recta tangente tiene una pendiente, que es la derivada direccional. Esa es la idea de derivada direccional, que habíamos explicado en la clase anterior. Ya, es una idea introductoria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si quisiéramos usar la definición de derivada direccional, tendríamos que hacerlo así. Primero que nada, la dirección, llamémosle la dirección U, 2, 2, 0. Y usualmente lo que uno toma es, como es un vector que tiene una magnitud, y lo que interesa aquí es la dirección, independiente de la magnitud. Si un vector es más largo y más corto, o sea, uno lo acorta o lo alarga, la dirección no cambia, evidentemente. Entonces, la dirección viene dada siempre por el vector unitario. El vector unitario es el vector U partido por la norma de U, el largo de U. Aquí esto es 2, 2, 0, 2, 2, 0, que es mejor escrito, 2, 2, 0, dividido por el largo de U. El largo de U es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, o sea, 4 más 4, 0. Entonces 4 más 4 son 8. Eso es 2 raíz de 2. Se queda 2, 2, 0, partido por 2 raíz de 2. Si uno coloca este coeficiente dentro del vector, se eliminan los 2 y queda 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y queda 0. Es el vector entonces unitario que da la dirección. Y la derivada direccional de la dirección U sombrero entonces, de F, calculado en el punto es el 0, 0, 1, es un límite, parece que lo coloqué T, tiende a 0, de F en el punto 0, 0, 1, más T veces la dirección que es este 1 partido por raíz de 2, 1 partido por 2,0, menos F, entonces ya voy a borrar acá, sabemos que esa es la dirección, F en el punto 0, 0, 1 partido por este T de acá. Ya. Bueno, pero siempre sabemos que los límites son bastante complejos de calcular. Entonces, usamos una fórmula que encontramos allí en el apunte también anterior, y nos dice que es mejor para derivadas direccionales aplicar esto como fórmula, que es la gradiente de la función calcular el punto, en el cual queremos calcular la derivada direccional, producto punto
por el vector U. El gradiente sabemos que es un vector. El gradiente de f, vamos a recordarlo acá, es un vector que se calcula mediante las derivadas parciales de f en dx, en x y z, de f en dy, en x y z. Nuevamente vamos a tener que correr nuestro vectorcito u. Este es 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, como a 0. Ahí está. Entonces, este gradiente deriva parcial respecto a x, deriva parcial respecto a y, y deriva parcial respecto a z, en x y z. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las expresiones en las derivas parciales? Las derivas parciales, en este ejemplo, son la deriva parcial del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado respecto de x. La deriva del logaritmo natural es siempre 1 partido por el argumento, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por la deriva del argumento respecto de x. Entonces la deriva respecto a x de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es simplemente 2x, porque aquí participa solamente la deriva de x cuadrado el resultado. Y z son independientes de x, o sea, las derivadas dan 0. Bueno, esto como esto es muy simétrico, bajo la misma análisis, la deriva respecto a y va a ser 1 partido por el argumento x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por la derivada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado respecto a y. Es 2y. Y finalmente lo mismo para el z, 1 partido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y la derivada de z, la derivada del logaritmo, del argumento respecto a z es 2z. Ahí tenemos. Ahora, si esto se calcula en el punto que nos indica que queremos encontrar el valor de la derivada direccional, entonces calculado, lo que estoy haciendo es encontrando esa expresión. Si lo calculamos en el punto va a ser entonces en 0, 0, 1 igual. 0, 0, 1 va a quedar, bueno, 0 partido por 1, 0. Aquí el i también es 0 partido por 1, 0. Y el z es 1. Sería 2 por 1, 2. Partido por 0 más 0 más 1, 2. Es el valor de la gradiente. Y entonces, esta derivada direccional, en esa dirección u, que tenemos ahí arriba, en rojo, de f en 0, 0, 1, va a ser igual al producto punto, según lo que indica esa fórmula, entre el gradiente encontrado y el u que tenemos aquí arriba. 1 partido por raíz de 2. 1 partido por raíz de 2. Sí. El producto punto entonces consiste en multiplicar las componentes correspondientes igualadas a 0. 0 por raíz por 1 partido por raíz de 2, 0, 0 por 1 partido por raíz de 2, 2 por 0, 0, todo a 0. Ese es el resultado entonces. Ya. ¿Alguna consulta que
Disculpen, a ver si ustedes esperan, aquí en la lista de espera yo no estoy mirando el computador, entonces estoy haciendo el ejercicio en la pizarra. Por eso que me demoro en darle el pase para que ingresen a la reunión. De todas maneras, cualquier cosa que quieren que yo revise, le dé una segunda explicación, o hagamos el ejercicio simplemente de nuevo, me lo indica. No hay ninguna dificultad. Esa es la manera como opera un cálculo de derivada direccional. O sea, se pasa a través de la gradiente. Recuerden que la gradiente en un caso de una superficie, es un vector que sale desde la superficie y es perpendicular a ella. O sea, es perpendicular al plano tangente por ese punto. Muy bien. Ya. Veamos este ejercicio 4.3, que dice en qué dirección debería uno moverse, partiendo del origen, para obtener la tasa de crecimiento más rápida de esa función. Entonces hay que moverse en la dirección de la derivada direccional. Esa es la respuesta siempre. Lo que habíamos explicado en la clase anterior. Y el típico ejemplo era cuando teníamos una superficie, decíamos, que representa un cerro, y anda una persona aquí escalando y se le hace oscuro en la noche, entonces quiere bajar lo más rápido posible, o tendría que hacerlo por la parte más inclinada del cerro, para llegar más rápido aquí a la base del cerro, ¿no? Entonces lo tiene que hacer en una dirección que le viene indicada por la derivada direccional. Es el típico ejemplo. Aquí nos dan entonces en el 4.3 una función de tres variables f y z, 2 menos x menos y al cubo más 3x más 2y menos z más 1, y esto está al cuadrado. Esa es la función que da. Entonces, nuevamente, tenemos que buscar la derivada direccional. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cuándo va a ser la otra prueba? Ah, la otra prueba va a ser entonces, a ver, estamos hoy a 20. La otra prueba, el 30. ¿De este mes? ¿Sí? Sí, de este mes, porque después, a ver, déjenme mirar el calendario. Ah, hay días que... También puede ser el 6, ¿no? El 6 de noviembre. Pero déjeme consultarlo con el otro profesor.
porque va a ser el día viernes para 2 secciones a la misma hora. Entonces tengo que consultarlo con él porque eh, hay que coordinar las 2 secciones. Es un curso coordinado. Yo creo que va a ser el día 6, ¿no? ¿Se lo confirmo el viernes? ¿Me parece? Entonces la Ya, fecha profe, la... ¿Mm? ¿de qué depende que la prueba sea el 6? ¿De cuándo sean las otras pruebas o no, profe? ¿Cuál es la idea que sea el 6? ¿Eso me No, no, preguntas no. tú? ¿De qué cosa depende que sea el 6 de noviembre la prueba? ¿De las fechas de las otras pruebas que faltan? ¿O Claro, porque si lo hacemos el 6, sería la segunda prueba y después nos queda poco espacio para la tercera prueba. La tercera prueba tendría que ser a fines de noviembre, porque la otra es a mediados de diciembre. Más o menos esa es la distribución de temporal de las pruebas. entonces igual estaría como muy encima todo? Claro, de todas maneras, o sea, si quieren ustedes lo hacemos este 30, como parece ser que está agendada de antes, ¿no? 30. Eh, porque la materia la alcanzamos a ver el viernes completa, lo que falta. Sí, mejor hacerle el 30, porque si no le va a quedar el próximo mes le va a quedar muy complicado. Y en otro país hay feriados, también hay un receso. Es mejor hacerla el 30, o sea, de este viernes al otro. Hay harto material, ¿no? Está la guía resuelta, los problemas máximo y mínimo también vamos a empezar a hacer hoy día unos pocos, entonces tienen tiempo como para prepararla bien. Profe, ¿y desde que apunte en la prueba? ¿Cómo? ¿Desde que apunte? Ahí no tengo relación de los números, pero tiene que ser el apunte que comienza con derivada y después el que sigue con problemas de extremos. Profe, una consulta. La Dime. clase del viernes pasado no la ha subido todavía. Yo entiendo que las subí todas. ¿Alguien las ha podido ver? Voy a buscar de nuevo, a lo mejor vi mal. Por favor, me compruebas para yo también chequear. Me parece que yo he subido todo, incluso ahora voy al día porque las clases que hice ayer en otro curso, los otros 2 cursos los subí ayer mismo. Entonces, porque no quiero quedar atrasado con eso. Ya. Entonces, bueno, podemos seguir con el ejercicio. Esto es calcular la gradiente de f en el punto que nos dicen que es el origen. Entonces, la gradiente de f en x y z, si, por favor, si lo van a comprobar ahora, si está el video del viernes pasado o no, me lo dicen, porque... Profe, estaba viendo y en Record te tiene puestos los enlaces hasta el 1 y 2 de octubre. Ya, miren, después de esta sesión, lo voy a comprobar. Ya, profe. Puede que el enlace, recuerdo cuando lo subí, uno de ellos no subía, no subía muy rápido, entonces lo cambié y ahí puede ser que me haya equivocado.
en el enlace, pero debieran estar arriba. ¿Mm? Lo voy a chequear hoy día. Ya, pero muchas gracias. Gracias por advertírmelo. Ya. Entonces, la gradiente. Tendríamos la derivada con respecto a x, en este caso sería 3, 2 menos x menos y al cuadrado, por la derivada de la base respecto a x, que es menos 1, porque la derivada de menos x es menos 1. Más, acá 2 veces 3x más 2y menos z más 1 elevado a 1 por la derivada de la base respecto a x, que es 3, coma. Y la pizarra se hace chica. Bueno. Después la derivada con respecto a y sería 3, 2 menos x menos y al cuadrado por la derivada de la base respecto a y, que es menos 1 también. Más 2 veces la base, ahora esta potencia, de 3x más 2y menos z más 1, a 1, por esta derivada respecto a y, que es 2, coma, ya la última componente, que es la derivada respecto a z, tendría que ser 2, empezamos con esta primero, 3, factor de 2 menos x menos y al cuadrado, por la derivada respecto a z entonces. Bueno, ese es 0. Aquí no hay z. Y después esta derivada de la potencia cuadrática, 2 veces 3x más 2y menos z más 1, por la derivada de la base respecto a z menos 1. Ahí tendríamos esto. Bueno, y como hay que calcularlo en 0, 0, 0, lo hacemos acá directamente para no tener que reducir esas fórmulas. Vemos cuando x vale 0, acá sería 4 por 3, 12, menos 12. Menos 12. Más, y cuando x y z valen 0, sería 1, 2 por 1, 2, por 3, 6. Aquí, x y z son 0, esto obtendríamos 4 por 3, 12, menos 12. Ese reemplazo entre factores nos da 2 por 1 por 2, más 4. Y en la última línea acá, el reemplazo x y z por 0, 0, 0. 4 por 3. Pero está multiplicado por 0, se elimina. Simplemente se salva. 2 por 1 por menos 1, que es menos 2. Y ese gradiente entonces da menos 6 y menos 8 y menos 2. ¿No? ¿Ya? Supongo que estará bien. Esperamos. 4 por 3, 12, menos 12. Allá es 4. Muy bien. Ya. Ahí tendríamos entonces ese ejercicio. Entonces, siempre la idea es eso, cuando uno quiere encontrar una dirección en donde puede, así como en el caso del cerro, subir más rápido, bajar más rápido, o también yo les mencionaba el ejemplo de un bichito en una placa
con una cierta temperatura, y si él quiere arrancar para no quemarse, entonces lo tiene que hacer en la dirección de la gradiente. Eso da la dirección de máximo o mínimo crecimiento, la gradiente. Eso lo encuentran en la punta, ahí está bien especificado. Y el valor de la velocidad con que tiene que salir arrancando, bueno, es el módulo de este gradiente. ¿Por qué es eso? Porque la derivada direccional, que es en realidad la velocidad, como la derivada direccional viene dada como el producto punto, entonces en ese producto punto hay el vector que da las direcciones, tiene norma 1, entonces queda simplemente la norma de la gradiente. El ángulo que también participa en un producto punto, ¿ya? Coseno de algo, coseno de alfa. Entonces, como hemos estado buscando la máxima velocidad, el coseno tiene que ser 1 también. Ya. Otra ejercitación que es interesante que hagamos en el día de hoy es lo relativo a los planos tangentes. El plano tangente es muy importante porque es la extensión de la idea de una recta tangente. Si quisiéramos mirar en esta perspectiva, ¿no es cierto? En el cálculo 1 existía la noción de recta tangente a una curva. Recta tangente uno decía en x0. Y esa recta tangente, sí, tiene una pendiente, si esto es alfa, tangente de alfa es la pendiente, y eso se calcula mediante la derivada de la función f en x0, si es que esta curva está representando esa función. Es el caso del cálculo 1. Entonces nuestro cálculo, o cálculo 2, ya no sé qué cálculo con estos semestres tan especial, digamos, no sé si se ve en cálculo 1 o cálculo 2. Pero bueno, uno lo asocia al cálculo 1. Y en el caso del cálculo 3, ahora sí, en lo que estamos ahora, se trata de lo siguiente. Hay una superficie, ZFXY, ¿ya? Y acá hay un vector, que es el vector gradiente. Y aquí hay un plano. Un plano, que ese vector es el vector normal del plano, el gradiente. Entonces, ese es el que se llama el plano tangente, que es la extensión de esta idea. Aquí tenemos el plano tangente. Ya. ¿Cómo determinar un plano tangente, entonces? Veamos un par de ejercicios aquí. Ya hagamos el 5.2 primero. Y el 5.1 y el 5.3. 5.1, 5.3. Y primero voy a hacer el 5.3. No, mira al revés. 5.3. 5.3 dice, hay una superficie que es una esfera. Comencé por porque, bueno, la esfera es bastante familiar y podemos entonces hacer uso gráfico para explicar lo que queremos determinar.
y un punto P sub 0 en ella. Cualquiera. Es decir, si nuestra esfera está acá descrita, y aquí hay un punto de la esfera, un punto, ¿cierto? Así podría dibujarse, es el punto P sub 0 de la esfera. Entonces lo que queremos encontrar es la ecuación del plano tangente. Ahí hay un pequeño plano tangente a la esfera, y la ecuación de ese plano es que queremos determinar. Entonces, para ello, calculamos un gradiente. Bueno, pero para tener gradiente hay que tener una función. Entonces nos armamos la función. Sea f de x y z, igual tomamos la misma fórmula que nos dan, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos a cuadrado. De tal forma que si lo interceptamos con w igual 0, bueno, nos queda la fórmula de la ecuación de la esfera. Ya. Y con esa función entonces calculamos el gradiente. El gradiente en este caso vamos a cortar un poco el eje. Hasta allí. Muy bien. La gradiente de esta función es derivada parcialmente con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Entonces, con respecto a x, tendríamos 2x. Con respecto a y, 2y. Con respecto a z, 2z. Y la gradiente en el punto que nos dan, ahora le coloco con la notación ya más sencilla, nabla. Tendríamos que reemplazar x por x0, y por y0 y z por z0. Con lo cual obtenemos 2x0, 2y0, 2z0. Ese es el valor de la gradiente. Y nuestro plano tangente entonces queda así. Es la gradiente, vamos a montarlo de esta manera, x0, y0, z0. Ya, quizá es mejor que lo coloque de esta forma. Este es x menos x0 y menos y0, para que nos quede bien ordenado. Producto punto el vector normal, esa es la manera que escribimos el plano. El vector normal entonces 2x0, 2y0, 2z0. 2z0 igual 0. Bueno, los números 2 se pueden cancelar después de haber hecho producto punto. Y esto queda x menos x0 por x0 más y menos y0 por y0 más z menos z0 por z0. Y los números 2 se cancelaron. Ya. Y esto al desarrollarlo nos permitirá obtener la ecuación x por x0, x0x. Pues lo voy a hacer en este orden, ¿no? Y 0 por y, aquí. Y que acá z0 por z.
porque esas son las que tienen variables. Y lo demás tiene constante. Este sería menos x0 al cuadrado, menos y0 al cuadrado, y menos z0 al cuadrado. Igual 0. Pero este puntito, x0 y 0, z0, es un punto de la esfera. O sea, así que aquí colocamos, en vez de x, x0, en vez de y 0, en vez de z, z0, no tiene que dar a cuadrado. Bueno, que es precisamente lo que tenemos acá. Si estos tres, sumando, lo pasamos al segundo miembro, van a pasar positivo. Entonces, en ese caso, el x0 cuadrado más y0 cuadrado más z0 cuadrado son iguales a cuadrado. Entonces, queda una ecuación muy bonita que se llama ecuación desdoblada. ¿Por qué desdoblada? Porque si ustedes se fijan, respecto de la ecuación de la esfera original, es como si separáramos x cuadrado a x por x, uno lo dejamos con x y el otro pasa a ser x0. El y se desdobla en y por y queda como ahí, y 0 el otro factor. Y z cuadrado se desdobla, z por z, z0 por z, es la expresión que queda. Se llama ecuación desdoblada. Y eso da el plano tangente de la esfera en cualquier punto. Ya. Muy bien. ¿Alguna consulta que tenga respecto del ejercicio? Pasemos a ver ahora los problemas de máximo y mínimo, que es un poco la culminación del estudio de las derivadas diferenciales en este cálculo 3. Problemas de extremos. Miremos. Problema de extremo. Entonces, dice, hallar puntos críticos y clasificarlos. Hagamos en orden 6.1. El 6.1 es f x quinta el z, que es el f de x quinta, más y cuarto menos 5x menos 5x menos 32y y luego menos 3. X quinta más y cuarto menos 5x menos 32y menos 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo se sacan los puntos críticos? O sea, que son los candidatos a ser o máximo o mínimo, candidatos a ser extremos. Entonces, nuevamente, nos fijamos que en un punto, por ejemplo, máximo, el punto más alto de la superficie, esta es una superficie, así por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el punto más alto de la superficie, hay un plano tangente que es un plano que es, digamos, tangente, toca la superficie en un solo punto. Si es un plano, tiene un vector normal, porque todos los planos tienen vectores normales. Y ese plano
entonces normal tiene ese vector, ese plano tangente, disculpa, tiene ese vector normal que se calcula mediante la gradiente. Fx0 y 0z0. Entonces, para analizar aquí los puntos críticos, hacemos ver o encontramos aquellos puntos donde la gradiente es 0. Bueno, la gradiente 0 significa que es el vector 0, 0, porque hay dos variables. Y esta gradiente viene dada como de f en dx, bueno, donde corresponde x y z, el punto que se calcula, y la derivada de f respecto a y, x y z también, igual 0, 0. Este es el procedimiento habitual. Y lo que lleva entonces a tener este sistema de ecuaciones de f en dx en xz igual 0 y de f en dy en x y z igual 0. Y la resolución de ese sistema de ecuaciones entonces nos permite encontrar los puntos críticos. Y después de esos puntos críticos le aplicamos un procedimiento para decidir si acaso es máximo, si acaso es mínimo el punto crítico, si es punto silla, o, bueno, no tenemos información. Y habría que arreglársela de otra manera y no mediante ese procedimiento para determinar si es en realidad un máximo o un mínimo. Ya. Entonces, siempre lo primero en estos ejercicios que nos dan fórmulas es mirar el gradiente. Muy bien. Comenzamos a ver entonces. ¿Cuál es la idea de f respecto de x? En este primer sumando 5 x a la cuarta. Respecto a x, ahí la derivada es 0. Respecto a x es menos 5. Respecto a x es 0. Respecto a x es 0. Esa es la primera derivada de la función respecto a x. La segunda derivada es la derivada respecto a y. Respecto a y, eso no tiene nada que ver con y, son independientes. Esa derivada es 0. La derivada de y a la cuarta es 4 y cubo. La derivada de menos 5y respecto a y es 0, porque no depende de y. Y la derivada de menos 32y con respecto a y es menos 32. Bien. Ahora, ese sistema de ecuaciones es fácil de resolver porque cada una de ellas es una ecuación sencilla de resolver. La primera ecuación es simplemente x cuarto menos 1. Se divide por 5 y queda x cuarto menos 1. O sea, x cuadrado más 1, aquí, por x cuadrado menos 1. Esa es la primera ecuación. Y la segunda es y cubo menos 6. Y cubo menos 6. A ver, coloquémoslo aquí. Y vemos. Porque dividimos por 4, ¿no? Esta, recuerden, lo que hice fue dividir por 5. Y este es dividir por 4. ¿Eh? Para facilitar, entonces, que los coeficientes sean números más pequeños. Y eso hace que los cálculos sean un poco más simples. Esto sería y cubo entonces menos 6. Ya. Entonces. Bueno, en la primera ecuación x cuadrado más 1 no puede ser 0 nunca. Entonces lo que es 0 es x cuadrado más 1, que es x más 1 por x menos 1 igual 0. Y la segunda ecuación es y cubo menos 6. O sea, de la primera sacamos que x vale 1 y menos 1.
x igual a 1 y x igual a menos 1. Y en la segunda ecuación obtenemos que y es raíz cúbica de 6. Me parece que, a propósito, ¿no? En la lista de ejercicios, en esta lista de ejercicios, me parece que estos problemas no los desarrollé. Y no lo hice porque en la lista siguiente, ahí puse muchos ejercicios de máximo y mínimo que están todos desarrollados, entonces ese día me puse a desarrollar los otros ejercicios y no estos, porque son del mismo tipo, entonces esa es la razón por la cual me parece que no todos los resultados los coloqué. Pero aquí lo estamos haciendo. Ya. Entonces, ¿qué puntos críticos me he encontrado? Recuerden que esto, puntos críticos, es el nombre de la primera cuestión que tenemos que resolver, encontrar máximo y mínimo. Los puntos críticos van a ser con un punto 1 con 1 y raíz cúbica de 6. Y la otra combinación es la raíz cúbica de 6 con el menos 1. Ahí. Entonces hay dos puntos críticos. Y de los dos puntos críticos, entonces, hay que hacer un análisis para ver qué naturaleza tienen esos puntos críticos. Repito, si son máximos, si son mínimos, si son puntos de inflexión, puntos silla, o no son nada, digamos, no son ni máximo, ni mínimo, ni punto silla. Ya. Vamos a ver, ahora, ¿cómo se hace ese análisis? Bueno, se ve lo que es, allí en el apunte yo explico como el hessiano, digamos, un determinante especial con derivadas parciales, y que en el caso de dos variables, como es el tipo de ejercicio que tenemos aquí, este problema, entonces se miran lo siguiente. Uno calcula las derivadas dobles para la función. Tiene que tener las derivadas dobles. Ya. ¿Cuál es la derivada doble? Veamos primero, y bueno, la borré, pero la vamos a recordar. La derivada respecto a x fue 5x a la cuarta menos 5. Entonces, la segunda derivada, que se nota de 2f de x2, también respecto a x, bueno, es derivar lo que ya teníamos derivado respecto a x otra vez más. La derivada respecto a x, esto nos da 10. 20. 5 por 4, 20. X cubo. La derivada de 5 es 0. Luego, la derivada de f respecto a y, en los puntos genéricos x y z, era 4y cubo menos 32. Y al hacer la segunda derivada respecto a la misma variable, o sea, de 2f, en dy2, derivamos otra vez más 4y cubo menos 32 respecto a y. Nos da 4 por 3, 12y cuadrado. La derivada de 32 es 0. Y también necesitamos la derivada mixta. De 2 de f, derivada con respecto a y, y derivada con respecto a y, o al revés. Da lo mismo. O sea, aquí, por ejemplo, esta respecto, la que está derivada respecto a x, derivada con respecto a y.
Bueno, esto yo no tiene y, entonces es 0. Tal como si esta otra, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a x, para hacerla mixta, la derivada con respecto a x, el 4y cubo y el 32 no depende de x, o sea, la derivada es 0. O sea, en ambos casos da 0. Y siempre va a ser así cuando las derivadas parciales sean continuas. Ya. Y con eso formamos un delta, de fxy, ya, que es un determinante de un gesiano 2×2 con las derivadas parciales de f respecto a x y respecto a y. Y ese determinante, entonces, tiene esta estructura. De 2f de x2 respecto a xz por de 2f de i2 x y z menos un determinante es un producto cruzado con los elementos y el otro entonces elemento que va aquí es de 2f en dy de x o de x de y. ¿Por qué le puse z en x y no? Disculpen. X y al cuadrado. Esa es la forma que tiene se llama discriminante también. Entonces tenemos que mirar esto. Bueno, si para los puntos dados esto da positivo, querría decir que podría ser un máximo o un mínimo. Esta tablita está allí en el apunte. La pueden consultar cada vez que hagan un ejercicio. Así. Y entonces, para cada punto uno hace el cálculo de este delta. Si este delta da positivo, qué bueno, porque podría ser un máximo o un mínimo. Si este delta es negativo, qué bueno también porque se trata de un punto silla. Esos puntitos que tienen en su entorno un pedazo de superficie que se asemeja a una silla de montar. Y el otro caso es que esto de 0, bueno, si es de 0, no se sabe nada. Hay que analizar esto de otra manera. Ya entonces, hacemos los cálculos. Y después, como en el caso que indiqué que si esto es positivo, podría ser máximo o mínimo, ¿cómo se decide si es máximo o mínimo? Bueno, se ve acá la segunda derivada, ya sea respecto a x o respecto a y. En el punto, se calcula. Y si esa segunda derivada, no importa cuál que de los dos sea, ¿no? Claro. Si esa derivada negativa, se trata de un máximo, y si la positiva, se trata de un mínimo. Esa es la manera como uno, entonces, ve la naturaleza de los puntos críticos. En este caso hay que hacer el análisis doble porque hay dos puntos críticos. Ya, comencemos con el primero. A ver si tenemos espacio aquí para poder... El primer punto crítico es P1, 1 raíz cúbica de 6. ¿Cuánto es delta de esa función en 1, raíz cúbica de 6? Aquí es lo que interesa el signo, no el valor propiamente tal que se tenga. Pero bueno. En este delta va la segunda derivada parcial respecto a x, que está acá arriba. El x vale 1, eso sería 20. Bueno.
la derivada parcial aquí, segunda derivada parcial respecto de y, en el punto. La segunda derivada está acá. Y serían 12 raíz cúbica de 36. Y menos 0, entonces esto tiene que ser positivo. No importa el valor del número, sabemos que es positivo. Entonces se podría tratar de un máximo o un mínimo. Porque ese discriminante dio positivo. Entonces, ¿cómo sabemos ahora si es un máximo o es un mínimo? Bueno, reemplazamos en estas segundas derivadas parciales, en cualquiera de las dos. Siempre uno toma esta porque es la que primero resolvió. Eso tampoco debe llevar un Z, ¿no? Disculpen ahí. Que no sé por qué le puse Z, me quedé pegado en el gradiente anterior, eso no lleva Z. Aquí nada lleva Z, son X y nomás. Todo es esa expresión con XY. Ya, esa segunda derivada entonces en Y es 12. Recuerden, se calcula en 1, 1, raíz cúbica de 6. Ya, acá es 20, que es positivo. Entonces se trata de un mínimo. Cuando este resultado positivo es un mínimo. Es como al revés, ¿no? Pero eso es lo que indica el análisis teórico de esto. Eso es un mínimo. Ya. Y cuán bajo está ese mínimo o cuán alto ya lo vamos a decidir a continuación. Lo que primero quiero hacer es hacer ver qué naturaleza tiene estos puntos. Para el P sub 2, que es menos 1, raíz cúbica de 6, vamos a tener que este delta, calculado en menos 1 raíz cúbica de 6, ¿ya? ¿Qué va a dar? Bueno, con menos 1, acá da menos 20. Aquí con raíz cúbica de 6 da por 12, ¿de acuerdo? Raíz cúbica de 36. Y menos un 0, bueno, eso da negativo. Da negativo, ¿no es cierto? Y para este punto, entonces, lo que obtenemos ahí es un punto silla. Ahora, si nosotros quisiéramos saber en esta superficie cuáles son las coordenadas del punto, o sea, el X, el Y, y también el Z, tenemos que calcular la imagen de los puntos, ¿no? Entonces, para este primer punto de acá abajo, vamos a hacer una nota aquí. Es decir, que la imagen de el primero, 1 raíz cúbica de 6, es igual a, bueno, 1 raíz cúbica de 6 sería más raíz cúbica de 6 a la cuarta. Menos 5 por 1, que es 5. Menos 32, raíz cúbica de 6, menos 3.
Y para el punto silla que descubrimos recién, la imagen del menos 1 menos 1, raíz cúbica de 6. Teníamos esa imagen, sería menos 1 a la quinta, raíz cúbica de 6 a la cuarta, nuevamente, menos 5 por menos 1, más 5, menos 32 raíz cúbica de 6, menos 3. ¿Ya? Entonces, si este fue un punto mínimo, y si uno lo dibuja, uno tendría que ver que esta es la distancia mínima al plano XY, visto la superficie. Y este, entonces, el punto con menos 1, raíz cúbica de 6, el valor que salga acá, es un punto donde está ubicada una silla en la superficie. Ya. Cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden hacer. De este ejercicio yo coloqué allí una lista bastante extensa con soluciones, ¿no? Está completo, ojalá lo más completo posible. Mírenlo ustedes y vayan resolviéndolo nuevamente con esa guía. Mira la solución. Cualquier problema que haya, me lo indican, ¿no? Si algo no se entiende o hay que completar algún argumento. Ya. Entonces voy a comprobar que el video del día viernes esté correctamente subido y les pongo el link, ¿no? ¿De acuerdo? El día viernes vamos a ver otro método para encontrar máximo y mínimo, se llama multiplicador de Lagrange, que es bastante potente, sobre todo cuando se tienen que calcular problemas aplicados, y aplicados especialmente a la geometría. Eso es lo que tendríamos que mirar el viernes, y con eso tenemos toda la materia ya cubierta, y la prueba la hacemos entonces mejor el 30, ¿no? De este viernes siguiente, que es el 23, al viernes 30. Y nos vemos el viernes 23. Y cualquier cosa en el intertanto me pueden mandar un correo. Nos vemos entonces el viernes.